Hola, estimados oyentes, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo, aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff, por Jan Weisse. Hoy leeremos el último capítulo del libro, la preparación para una real búsqueda de sí. La tranquilización, el relajamiento, la sensación de sí y el tratar de recordarse a sí mismo. Puede que las ideas consideradas hasta el momento nos hayan mostrado cuán superficiales eran aún los, entre comillas, conocimientos que teníamos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Y si realmente queremos vivir nuestra vida, tal vez sintamos ahora la necesidad de profundizar en su comprensión. Esto nos coloca ante una necesidad nueva para nosotros, algo que nunca habíamos considerado de esta manera hasta ahora. Las razones precisas por las cuales nos sentimos impulsados a un estudio como este son sin duda algo diferentes para cada uno. La meta que más especialmente tenemos en la mira puede no ser aparentemente la misma para todos y tenemos formulaciones diferentes para ella. Sin embargo, cada uno de estos aspectos particulares tiene finalmente relación con la misma demanda interior: dar a nuestra vida un sentido y un significado que con toda honestidad no le hemos encontrado aún, o en todo caso solo de manera muy incompleta. Casi todo lo que hemos hecho hasta ahora ha estado volcado hacia el exterior. La vida exterior ha absorbido la casi totalidad de nuestra vida. El tiempo consagrado a volvernos realmente hacia nosotros mismos y a nuestra vida interior es ínfimo en comparación. En el transcurso de nuestra instrucción, nuestros estudios, nuestras actividades en la vida, casi todo ha estado volcado hacia el exterior. Nos hemos volcado hacia un saber exterior a nosotros, hemos aprendido a mirar u observar alrededor nuestro y a actuar sobre la gente, las cosas, las circunstancias exteriores. Aún nuestras, entre comillas, oraciones, la mayoría de las veces han estado volcadas hacia el exterior, hacia un Dios exterior. Muy poco hemos aprendido a volvernos hacia dentro de nosotros mismos, solo en ciertos momentos y de modo episódico. Si queremos, no obstante, alcanzar en nuestra vida unas metas que sean nuestras, si deseamos una vida cuyas obras y cualidades sean aquellas que nos sentimos llamados a hacer vivir y cuyas obras lleven el sello de las verdades que reconocemos, cierto es que ello no será posible mientras la vida exterior nos arrastre en todo momento. Necesitamos desarrollar en nosotros mismos una presencia fuerte, lúcida, estable, capaz para alcanzar sus metas y de servirse de las fuerzas que le ayudan y de resistir a las atracciones contrarias de la vida. Necesitamos primero ser plenamente nosotros mismos frente a la vida y a través de ella. Todos, más o menos, hemos hecho intentos en este sentido, pero vemos que casi siempre han quedado dispersos, sin coordinación ni continuidad y enteramente insuficientes. En el mejor de los casos, cierto dominio de sí y cierta, entre comillas, voluntad se han desarrollado a costa de una lucha y de una división interior que llevan a la sumisión o el rechazo de las partes opuestas en nosotros mismos. Aún este dominio es precario y continuamente cuestionado. No podemos decir que nos haya conducido a ser plenamente nosotros mismos, ni a realizar la síntesis y la armonía dentro de nosotros mismos, como tampoco entre nosotros y la vida. Lo que se podría llamar la primera etapa de una realización de sí, o mejor todavía, la realización de esta presencia lúcida y estable que hemos comprendido que necesitábamos.
Si queremos llegar en este sentido a algo realmente válido, sentimos ahora que nos hace falta emprender un trabajo de otro orden, un trabajo más estructurado. Una sola cosa es hoy cierta: no podemos ir más allá en la búsqueda de una presencia mejor a través de la vida sin antes volvernos hacia nosotros mismos, sin adquirir en primer lugar una experiencia y una comprensión mejores de lo que somos y desarrollar en nosotros cualidades que todavía nos faltan. Es en efecto en nosotros y a través de nosotros que todo cuanto pueda dar un sentido a nuestra vida se percibe y se hace. Pero no hemos aprendido a volvernos hacia nosotros mismos. Lo ignoramos todo acerca de lo que puede ser un trabajo interior para sí, el despertar a sí mismo y el desarrollo de sí. Así como hemos aprendido a actuar para nuestro trabajo exterior, asimismo nos damos cuenta de que tendremos que aprender lo que es un trabajo interior y qué clase de acto o actividad implica. Colocados ante esta necesidad de profundizar primero en el conocimiento de nosotros mismos, nos damos cuenta enseguida de que la empresa es inmensa, tan grande y tal vez mayor que el aprendizaje de nuestra vida exterior. Este es también un camino largo, fastidioso y a menudo ingrato, y desde el comienzo aparecen las dificultades. ¿Por dónde empezar? Vemos que en verdad nos hace falta un trabajo mucho más intenso y de mayor duración de lo que han sido jamás nuestros intentos en esta dirección. Y si queremos llegar a algo en esta dirección, haría falta también medios que no conocemos. Nos hace falta un trabajo mucho más organizado. Una estructura así no puede venir de nosotros. No tenemos los conocimientos suficientes. Hace falta alguien que los posea. Y tal plan de trabajo no puede ser llevado a buen término por nosotros solos. Solos no tendremos jamás la cantidad de tiempo, la cantidad de cualidades diversas, ni sin duda la suma del valor para ello. La primera condición imperiosamente necesaria es que hayamos encontrado un grupo de buscadores interesados en este trabajo, al cual las bases indispensables sean aportadas. Esto por sí solo es poco frecuente y muy difícil. Suponiendo incluso que por un milagro esas condiciones se encuentren realizadas y que podamos unirnos a un grupo que emprende un trabajo de esta clase, jamás tendremos el interés que hace falta para emprenderlo si no tenemos una visión suficientemente clara de la dirección seguida y si no comprendemos el sentido de los primeros esfuerzos emprendidos. Hemos reconocido que podíamos distinguir en nosotros tres niveles, tres modos de actividad muy diferentes: un nivel instintivo-motor, un nivel afectivo y un nivel intelectual. No carecemos de algunas experiencias en cada uno de estos campos y podríamos comenzar por estudiar cualquiera de ellos. Así que podríamos comenzar por el nivel afectivo, es decir, todo lo que es en nosotros emoción o sentimiento. Pero aquellos entre nosotros que lo han intentado y los demás pueden darse cuenta de ello muy rápidamente, saben que nuestras emociones y sentimientos son el campo donde probablemente somos más impotentes. Surgen y desaparecen, nos ciegan o nos arrastran sin que podamos hacer nada. Y no son ciertamente un terreno bien sólido ni muy favorable para comenzar un estudio de sí. Podríamos también comenzar por el nivel intelectual, pero todos sabemos hasta qué punto nuestros pensamientos se encadenan, se asocian, fluyen a pesar nuestro y se nos escapan. También sabemos lo difícil que nos resulta fijar nuestra atención sobre un trabajo intelectual. Y no parece
tampoco que sea para el comienzo del estudio de sí un trabajo fácil. Queda el nivel orgánico, nuestro cuerpo. Él es sólido y concreto, y con una forma aparentemente estable, con la cual en todo caso podemos en cierta medida contar. Es el instrumento a través del cual percibimos y por medio del cual actuamos. Permanece de buena gana en reposo y podemos observarlo mejor que a los otros niveles. Es relativamente obediente y en cierta medida, y en todo caso mucho más que para el resto de nuestras partes, tenemos algún poder sobre él. Además, es en nosotros la base material más sólida y es, por regla general, que una empresa terrestre, humana o no, debe apoyarse primero sobre una base sólida y concreta. En fin, es a través del cuerpo que se efectúan todos los intercambios de la vida y que nos llegan todas las energías que necesitamos. Por todas estas razones, puede ser prudente comenzar nuestro trabajo con él. Y necesitamos ser prudentes, pues nuestra empresa es difícil. Si no la conducimos inteligentemente, con astucia, sentimos sin lugar a duda que la estupidez puede conducirnos a amargas decepciones. Si queremos estudiar nuestro cuerpo, o por lo menos al comienzo su parte motriz, el movimiento, nos hace falta antes que nada estar relacionados con él. Lo que nos relaciona con él es la, entre comillas, sensación que tenemos de él. La percepción interior de nuestro yo físico, la sensación física de sí. Pero la sensación tiene una importancia mayor aún, puesto que si nuestra meta es desarrollar algún día en nosotros una presencia estable, la sensación de nuestro yo físico es la parte inherente a ella, es la parte más concreta y la más fácilmente controlable de ella. Tenemos siempre una sensación de nuestro cuerpo. De no ser así, nuestras posiciones no se mantendrían, nuestros movimientos se harían de cualquier manera o no se harían. Pero no tenemos conciencia de ello, no lo sabemos, salvo en las situaciones extremas, cuando un esfuerzo no habitual es necesario o cuando algo anda mal, no funciona. El resto del tiempo lo olvidamos. Para conocernos y observarnos, para estudiar nuestro cuerpo y más tarde para apoyar nuestro trabajo, necesitamos disponer de esa sensación. Esto requiere que en nosotros se establezca una nueva relación. Yo, consciente de mi sensación. De hecho, hay allí mucho más que una simple relación nueva. En realidad es una situación nueva que surge en nosotros en este intento. Allí está sin duda el hecho más importante. Pero no tenemos todavía suficiente material de experiencia para hablar de ello. Por el momento, necesitamos una sensación estable, es decir, necesitamos volvernos capaces de una conciencia más estable, más duradera de nuestro cuerpo y de su situación. La primera idea que se nos ocurre es naturalmente tratar de seguir esta percepción de nuestro cuerpo a través de los movimientos y las actividades de nuestra vida. Podemos tratar de hacerlo, pero pronto nos damos cuenta de que por una parte no nos encontramos nunca en dos veces en igual condición, de modo que es muy difícil orientarse y también de que nuestra actividad misma nos toma y nos hace perder toda posibilidad de seguir nuestra situación. De hecho, si queremos conocer nuestra sensación de nosotros mismos y desarrollar en nosotros la posibilidad de guardar conciencia de ella, nos hace falta trabajar en condiciones mucho menos difíciles. Nos hace falta colocarnos en condiciones privilegiadas, que estén a la medida de lo que nos es posible. Y al comienzo, en un campo que no conocemos todavía, donde nada está desarrollado como debería estarlo,
casi nada nos es posible. Además, en nuestro trabajo sobre nosotros mismos será siempre así. Este trabajo solo tiene sentido si nos permite un día ir a la vida para manifestar allí plenamente lo que hayamos reconocido ser y para realizar allí lo que dependa de nosotros. Habrá siempre dos líneas en nuestro trabajo sobre nosotros mismos. Por una parte, el trabajo interior en calma y en condiciones apropiadas para el desarrollo de ciertas posibilidades. Y por otra, la prueba de la vida, en una medida acorde con el desarrollo interior realizado. Pero la vida es una tempestad en la cual hay que ser interiormente muy fuerte para no ser presa de los elementos contrarios. Y antes de exponernos a la prueba o aventurarnos, debemos haber desarrollado pacientemente y resguardado en condiciones privilegiadas las fuerzas y las facultades o poderes que nos permitirán no zozobrar. En lo que se refiere a la sensación de sí, necesitamos, antes de poder seguirla en sus variaciones en el transcurso de nuestros movimientos y de nuestra vida, conocerla en un estado básico en el que siempre podemos encontrarla inmediatamente, igual a sí misma, cada vez que para nuestro trabajo interior ella nos sea necesaria. Por lo mismo que nos hace falta un cero o una norma para toda medida, igualmente necesitamos para la apreciación de nosotros mismos una base de referencia. La medida de una situación siempre igual. Y para la sensación de sí, solo podemos encontrar esta base en un relajamiento completo. Debemos, por lo tanto, colocarnos en unas condiciones donde este relajamiento sea posible. Ya que hemos reconocido esta necesidad, debemos comprometernos con nosotros mismos a intentarlo todos los días, en la justa medida de nuestras posibilidades, al menos una vez, si no dos o tal vez más. Nos colocaremos en condiciones en las cuales estemos seguros de no ser molestados, de no tener que responder a un llamado de la vida exterior. Y en primer lugar, hay que tomar una postura favorable para el trabajo de esta clase. Tal postura debe ser estable por sí misma, confortable y sin incomodidad de ningún tipo. La que para nosotros es tal vez la mejor es sencillamente sentado sobre la silla, o si es necesario en un sillón, la parte baja de la espalda apoyada o no, pero la pelvis bien equilibrada, el cuerpo erguido, la cabeza recta, ni baja, lo que es un signo de inercia y hasta de dormir, ni muy levantada, lo que es un signo de una huida hacia el intelecto, las ideas y hasta la imaginación. Los ojos deben estar cerrados o abiertos. Abiertos, la visión puede alimentar en nosotros la asociación de ideas que captan nuestra atención y nos desvían de nuestro tratar. Por lo tanto, es deseable fijar entonces la mirada a algunos metros delante de nosotros sobre un punto fijo sin desviarla. Cerrados, la ausencia de visión aporta una calma mayor, pero también facilita la inercia y el abandono al sueño. Las rodillas deben estar en ángulo recto y los pies juntos o ligeramente separados, bien asentados. Los brazos y hombros deben caer libremente.
los antebrazos doblados para que las manos reposen horizontalmente sobre las rodillas respectivas. En estas condiciones, el circuito de energía que pasa por ellas permanece abierto. Las manos pueden también estar colocadas delante de sí, la mano derecha en la mano izquierda. De esta manera el circuito de energía está cerrado sobre sí mismo en el sentido natural. Inverso para los zurdos. Hay en efecto en nuestro organismo diferentes circuitos de energía, algunos de los cuales conocemos bien, como el circuito de la circulación sanguínea o el de los impulsos nerviosos, aunque hay otros, como el del sistema nervioso autónomo, que son menos conocidos, o como aquellos de energía más sutil, que son prácticamente desconocidos, o a lo sumo hemos oído decir que puede ser que existan. Una de las razones que nos hace adoptar esta postura para todo trabajo interior profundo es la de dejar libre curso por todas partes en nosotros a todos estos circuitos de energía. Otra razón es para que permita una tranquilidad completa, es decir, por un lado, que no implique en ninguna parte una molestia mecánica, que no haya en ninguna parte una presión molesta sobre nuestros órganos, y por otro lado, que permita soltar todas las tensiones, comenzando con las de nuestro cuerpo orgánico. Todo está interrelacionado en un ser humano. Las presiones mecánicas y sobre todo las tensiones musculares, ambas obstáculos para la libre circulación de nuestras energías y tiene su correspondencia en las otras partes de nosotros mismos e impiden o desvían el trabajo sobre sí. Si por una razón cualquiera, una deformación del esqueleto, por ejemplo, no pueden ser resueltas, necesitamos estar conscientes de ello para aportar, tanto como sea posible, las compensaciones necesarias sobre los diversos niveles en nosotros. Una postura favorable para el trabajo profundo sobre sí debe, pues, estar perfectamente equilibrada y mantenerse naturalmente por sí misma, manteniéndose rectas la columna vertebral y la cabeza sobre sí misma, sobre la base de la pelvis perfectamente estable, sin tensión de ningún tipo, solamente la muy ligera tensión de los músculos de la nuca que impiden la caída de la cabeza hacia adelante. Ella representa el mínimo de tensión necesaria para servir de apoyo al mantenimiento de una vigilancia. La postura considerada como la más favorable desde los tiempos más antiguos y sobre todo en los países orientales donde los hombres tienen mucha práctica en estos ejercicios, es la posición de loto, con una ligera elevación de la pelvis, cuyo grado depende de cada persona, asegura una base más estable, un mayor contacto con el suelo, una estática vertebral más equilibrada. Pero para los occidentales, debido a la falta de entrenamiento desde la infancia y a la conformación esquelética un poco diferente de la de los orientales, esta posición es generalmente imposible. Sin embargo, podemos tomar una posición de semiloto o más simplemente la posición sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Pero aún esas posturas intermedias son a menudo difíciles al principio y nos piden cierto entrenamiento. No son indispensables,
y en los primeros tiempos, la posición sentada simple que examinamos en primer lugar permite perfectamente el trabajo sobre sí. Pero son la mejor posición para un trabajo interior profundo. Aportan la mayor libertad con el mínimo de tensión, con el mínimo de gasto para el conjunto del organismo. Hay además modalidades particulares a cada uno de nosotros que hacen que él deba encontrar por sí mismo cuál es para él la más equilibrada. Hay otra posición que parecería natural considerar primero para resolver todas las tensiones. Es la posición acostada. Pero además de que esta posición suprime toda vigilancia muscular y facilita la caída en la pasividad interior y luego en el sueño, favorece también la circulación y el desarrollo de las fuerzas instintivas, de manera que el equilibrio general se encuentra desviado, pesado, así que no es deseable. Sin embargo, en ciertos casos particulares o en ciertos momentos, puede ser la única posición que aporta la relajación suficiente de las tensiones, con la condición de conocer y corregir efectivamente su desequilibrio, puede permitir también el trabajo profundo sobre sí. Así que, habiéndonos colocado en condiciones en que estamos seguros de no ser molestados por la vida exterior, escogeremos la posición sentada que es ciertamente suficiente para el trabajo que tenemos la intención de emprender y que es para nosotros al principio la más sencilla. En primer lugar, nos hace falta restablecer la calma en nosotros y desapegarnos poco a poco de todas las preocupaciones exteriores de nuestra vida corriente, sus tensiones, sus apegos y su repercusión interior, la agitación que determinan en nosotros. Esto requiere más o menos tiempo según nuestro estado personal, según aprendamos a hacerlo bien y también según la presión que las circunstancias externas ejerzan sobre nosotros. Pero a continuación, hay un primer tiempo siempre necesario, cualquiera sea el ejercicio de trabajo sobre sí que se intente. Es el de siempre recordar por qué se emprende este intento, reencontrar en nosotros lo que necesita que se emprenda, así como la línea de interés a la que pertenece. Un ejercicio de este tipo solo tiene sentido si está ligado, relacionado con nosotros, con la necesidad que tenemos de llegar a ser cada vez un poco más nosotros mismos. Cuando sentimos esto, vemos que estamos siempre divididos. Una parte de nosotros necesita de este intento y acepta con agrado este esfuerzo. Otra parte más o menos grande, y esto cambia según el tiempo o los momentos, no tiene ninguna necesidad de él y no quiere nada con él. Esta otra parte no está interesada en absoluto y preferiría otra cosa, escuchar música, ir al teatro o al cine, estudiar, bailar, etc. Esta otra parte de nosotros debe, por un momento, ser convencida de ayudarnos, o al menos de dejarnos hacer, a cambio de darle después las satisfacciones que necesita. Y es muy importante obtener este acuerdo para reducir al mínimo las discordancias que hay en nosotros. Un trabajo de esta índole necesita de un, entre comillas, ambiente armónico. Sería mejor nunca forzar nada. Algunas veces, sin embargo, a riesgo de dejar por completo de hacer esfuerzo y ver debilitarse esa parte
de nosotros que tiene más que cualquier otra derecho a la vida, debemos obligar a la parte que la ahoga y rehúsa dejarle el sitio a permitir lo que queremos tratar. Hay que saber hacerlo cuando parezca necesario y exigir de sí una disciplina sin conflictos inútiles, hábil pero firmemente, y tomando en cuenta que cada vez que uno fuerza algo, se hace crecer al mismo tiempo una oposición equivalente. Aun si una oposición creada por un constreñimiento no se manifiesta de inmediato, permanece en reserva, crece y aumenta por aportes sucesivos hasta el día en que explota con sus efectos destructores. Es necesario saberlo, observarlo en uno mismo y comportarse en consecuencia. Esta oposición, si uno la provoca o si ella encuentra en uno fuerzas aliadas, puede volver imposible durante un tiempo todo trabajo real. Hay que saber reconocerlo, pues nada peor que emprender un ejercicio de este tipo sin motivación verdadera, simplemente porque uno lo ha dicho. Tal vez convenga más esperar un mejor momento. Al mismo tiempo, dejar para más tarde lo que no ha podido hacerse de inmediato es una trampa evidente, una forma atenuada de abandono para volver a ese ejercicio más aceptable a quien no quiere hacerlo. Pero esperar un tiempo predeterminado hasta un término fijado exactamente y entonces en ese momento, cualesquieran sean las condiciones, retomar implacablemente su intento. Es un expediente, no exento de riesgos diversos, algunas veces justificados. ¿No lo utilizamos nosotros acaso en la vida corriente para fines mucho menos importantes? Solamente si estamos decididos a reunir estas primeras condiciones y si lo logramos, pueden ser considerados luego nuestros primeros esfuerzos de trabajo sobre nosotros mismos, pues tales intentos no aportan nada por sí mismos, no son sino la preparación para un largo trayecto de trabajo interior, difícil, a veces fastidioso, lleno de obstáculos y callejones sin salida, donde el riesgo de extraviarse es tan grande como en la vida exterior, y la cantidad de trabajo a efectuar es mucho mayor y mucho más sutil que en cualquier otro tipo de realización. Al principio, ese trabajo se apoyará con mayor frecuencia sobre el relajamiento y la sensación, y más adelante sobre el recuerdo de sí, según modalidades precisas y bajo la vigilancia de lo que ocurre. Perderse en este inicio puede comprometer toda posibilidad de evolución futura, y a partir de este punto tenemos que abandonar todas las concepciones abstractas. Solo la relación directa de hombre a hombre, de mayor a joven, de maestro a discípulos, puede de allí en adelante hacernos avanzar. Un sentido interior muy vivo y una determinación que nada desaliente son indispensables para continuar en el camino que es de uno. De todas maneras, todo es siempre relativo, pues los seres humanos no tienen en sí las mismas posibilidades de evolución. Pero todos tienen un camino que pueden y deberían recorrer y que es para ellos lo esencial. Al mismo tiempo, este camino pasa por etapas precisas, pero cuyo orden y los medios utilizados para recorrerlas dependen, no obstante, de cada camino y hasta de cada escuela.
El nivel final de la realización tampoco es el mismo en los diferentes caminos. Pero bajo esos aspectos diferentes, lo que es posible al hombre en general, así como las modalidades de su evolución eventual, obedecen en todas partes a las mismas leyes y a las mismas reglas. Todo esto forma parte de las razones por las cuales los ejercicios de una escuela concernientes al trabajo sobre sí no son consignados por escrito, o, si lo son, esos escritos no son asequibles sino a aquellos que ya tienen una experiencia suficiente con ellos y los han practicado suficientemente bajo la dirección de sus mayores como para comprender lo que esos ejercicios representan en la línea misma de esa escuela en particular. No hay allí, por lo demás, ningún secreto. Se trata solamente de que nadie puede comprender sino viviendo él mismo las experiencias de esta clase y que una mala comprensión, insuficiente o parcial o errónea, es el peor de los perjuicios posibles tanto para el individuo como para la escuela, de modo que se hace lo posible por evitarlo. Finalizó aquí el último capítulo del libro Hacia el despertar a sí mismo. Ahora continúa con unos pequeños anexos. La conciencia moral interior llama a ser uno mismo. Ser uno mismo empieza con el conocimiento de sí. El conocimiento de sí empieza con el trabajo sobre sí. El trabajo sobre sí se apoya sobre la sensación de sí. La condición del hombre, despierto a las necesidades de ser uno mismo, es difícil en todos los niveles y necesita continuamente 3 líneas de esfuerzos conjuntos. 1. Reconocimiento. Reconocimiento en el sentido amplio del término y no solo en su aspecto de gratitud. 2. Trabajo consciente. 3. Sufrimiento voluntario. Sufrimiento aceptado voluntariamente. Podría decirse también sacrificio, como elemento inevitable de los esfuerzos de transformación interior a través de la lucha del sí y del no. Pero no es un sufrimiento buscado gratuitamente con un fin llamado ascético. Tales ascesis, maceraciones voluntarias, invierten los factores y son, salvo en ciertos momentos precisos, casi siempre inútiles y perjudiciales. Su forma precisa toma aspectos particulares en cada uno de los niveles de la evolución. El primero de esos aspectos, en el nivel del despertar a sí mismo, conlleva 1. La sumisión a una conciencia más alta. 2. El trabajo de llegar a ser uno mismo por el recuerdo de sí y los esfuerzos de conciencia de sí. 3. El sacrificio aceptado de la vida ordinaria, en la medida necesaria para desapegarse de ella e intentar que ella sirva al trabajo sobre sí. Y aquí finalizamos la lectura completa del libro Hacia el despertar a sí mismo, una aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff por Jan Weisse. Muchísimas gracias, estimados oyentes, por haber escuchado hasta el final. Gracias.